mi nombre es María Laura Re, soy médica pediatra y bueno, y soy escritora también. Y esta es mi biblioteca. Me leía mucho de chica, así que tengo unos cuantos libros que recuerdo. Teníamos una colección que eran los libros de la colección Villiquen, que de hecho los tengo acá. Son mis primeros libritos, todos los de Julio Verne. 5 semanas en globo, El faro del fin del mundo, 20.000 leguas de viaje submarino, bueno, Mujercitas, que creo que no hay niña que no lo haya leído. Y porque Mujercitas es un poco la... como que tiene todos los estereotipos de mujer, ¿no? Yo creo que, bueno, no sé, al menos yo estaba enamorada de Jo, que era así como la más rebelde y que hacía lo que quería, y bueno, era un poco la que salía de los paradigmas de la época. Y son aparte libros que he vuelto a leer, o sea, lo leía ya por el 1990 y después lo he vuelto a leer y está bueno eso, cuando uno lee los libros en otros momentos de la vida y uno nota le da como distintos enfoques o distintos análisis. Y otro libro que también fue de mi infancia y que creo que me marcó mucho es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Creo que me marcó un poco por el tipo de lectura y de escritura que me gusta, la cosa así de ficción y más media tétrica. Dr. Jekyll y Mr. Hyde es un científico que hace un experimento y que logra transformarse y tener otra personalidad, y esa personalidad es un loco que no tiene ningún límite y bueno, después él pierde un poco el control y no sabe cuándo es Dr. Jekyll y cuándo es Mr. Hyde. Que creo que para esa edad, que yo tenía ahí 10 años, era como un poco quizás tenebroso, pero bueno, se ve que me gustaba y creo que eso me fue orientando para ese lado de la lectura y de la escritura. Este fue hermoso, el 2 años de vacaciones, porque, y bueno, es una historia de aventuras divina de unos chicos que en realidad quedan en un naufragio y quedan en una isla, pero en realidad pasan un montón de cosas buenas y también malas, pero bueno, es aventura pura. Ahora estoy leyendo El Principito. No sé por qué, bueno sí sé por qué, porque en realidad tengo un hijo de casi 4 años al que le gusta bastante leer, supongo que un poco influenciado por mí. Un poco el puntapié fue este libro que es El pibe piola, que también lo recuperé de la casa, este era de mi hermano en realidad, pero yo lo había leído cuando era chica, que es un libro así, es como una historieta, pero es una historia de un nene, es muy sencilla, y a raíz de que él se volvió, le gustó tanto El pibe piola, entonces digo, vamos a leer El Principito. Y por leérselo a él lo empecé a leer yo. Creo que es un libro que uno debiera tener en la mesa de luz toda su vida. Este era mi papá, de hecho me lo robé de la casa de mis padres y está acá. Y bueno, y ahora para el Día del Niño tengo guardado un Principito, así una versión de Ana María Joá con unas ilustraciones muy, así como más infantiles para mi hijo. Estuve haciendo una búsqueda a ver qué encontraba y bueno, para que él tenga su propio Principito. Este es el libro, se lo compré a principios de este año, que también son tipo antologías de leyendas. Por ejemplo, son leyendas indígenas, pero bueno, están adaptadas con lindos dibujos y demás. Y por ejemplo está la leyenda de la yerba mate, que son 2 hermanas que eran la luna y la nube y bajan a la tierra a conocer y bueno, y conocen a un aborigen que medio que les salva la vida y entonces ellas le regalan la yerba y bueno, de ahí surge la yerba mate. Entonces nos vamos a dormir y muchas veces nos llevamos este libro para leer la leyenda de la yerba mate. Otra cosa que leo yo y me gusta muchísimo es Mafalda y también se la estoy leyendo a él. Tengo esta que son las de los 10 años de Mafalda y bueno, y creo que también son historietas que son imperdibles, que uno las puede leer, pero son cosas que son atemporales y no te vas a cansar de leerlas, por más que ya te las sepas y sepas en qué consisten y ya sepas el final de los chistes y todo, pero uno no se cansa. Tengo libros en mi consultorio, recomiendo libros a los niños y a los padres. Muchas veces, que es muy común ahora, chicos con problemas de conducta o problemas de vínculos con los padres y siempre les recomiendo, bueno, ahora que está tan en boga toda la tablet, la cuestión más tecnológica, que vuelvan a los libros, a la lectura conjunta. Siempre les digo que busquen cosas simples, o sea, también que el libro no sea...
que esté cargado de cosas, sino que les permita más jugar con la imaginación. De nuestra infancia, que ahora no están más esto, los de Elige su propia aventura, que uno te daba la posibilidad de uno buscar tu propio final o cómo seguir. Hoy día no sé si hay alguna cosa así. Hay con mucho desarrollo, viste, con mucho color y muchas herramientas, qué sé yo, de cosas que salen, que vos sacás y que ponés y en realidad el libro tiene que ser, el que tiene que trabajar es uno, no el papel, digamos, o el que lo hizo. A mí el que me marcó es Cortázar. Así como creo que mi infancia fue Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Cortázar, que acá tengo toda la colección, después me lo fui comprando yo. Habré tenido 12, 13 años y leí los cuentos de Cortázar. Y bueno, y creo que también eso me marcó terriblemente porque aparte tengo un estilo de escritura muy cortázariano. O sea, el realismo mágico de Cortázar, si bien hay un montón de escritores que escriben cosas fantasiosas y cosas muy originales, esa cosa de jugar con la realidad y la fantasía y esos finales abiertos, creo que son incomparables. Después de más grande leí Rayuela, que también me parece un libro hermoso, no para todos, porque intelectual, porque una cuestión, digamos, de que uno tenga que ser más o menos intelectual, pero por la complejidad que tiene y porque a lo mejor no a cualquiera le gusta leer algo así. No sé, Rayuela es justamente eso, es un abanico de historias que uno puede ir haciendo como su propia, o sea, es una historia de amor, pero también es un abanico de que uno va armando su propia construcción, porque uno puede ir variando, digamos, en los números y demás, y también su propio análisis, porque como todo lo que escribe Cortázar, vos lo podés leer. A mí me pasa con los cuentos que vos lo lees una vez, cuando lo lees de nuevo te parece que es distinta la historia, que el final es otro. Rayuela no, pero los cuentos de Cortázar también es otra cosa que yo creo que tiene que estar siempre, no solo en la biblioteca, sino en la mesa de luz. Yo los tengo siempre y de vez en cuando releo alguno, qué sé yo, Circe, Bestiario. Bueno, yo acá tengo también novelas de Cortázar que también son hermosas. Tengo esta novela que es Los Premios, que es unos amigos que se ganan como un viaje se ganan así de casualidad, con un boleto, no me acuerdo bien cómo era, un viaje en barco. Y en ese barco pasa de todo. Ellos se reúnen, en el bar en que se reúnen es el London City de Buenos Aires. Y bueno, de hecho tengo mi propio London City. Y bueno, por eso Cortázar es mi escritor así de cabecera. Y de los cuentos me gusta mucho, bueno, esto que te decía, Bestiario, me gusta mucho Señorita Cobra. Lo que pasa es que los tengo así en antologías, La continuidad de los parques. Bestiario es de una casa, porque todos son así como intrincados, una casa donde van como de fin de semana, va una familia, va como de visita, algunos integrantes de una familia y hay un animal, no me acuerdo si era un puma, o sea, como que tienen un animal que era un animal no acorde a un hogar y bueno, ese animal medio que se escapa y no saben en qué parte de la casa está y se genera toda una situación así muy angustiante. Bueno, Ray Bradbury, que ahí nos vamos a lo internacional, Stephen King, los cuentos de Stephen King, libro, cuento en realidad, de Cuenta conmigo, que está en esta antología. Primero vi la película y después leí el cuento que se llama El cuerpo y bueno, nada, obviamente que la película es hermosa, pero el cuento es mucho más rico. Y de Stephen King, después de ya haber leído varias cosas de él, conseguí este libro. A mí me encanta recorrer las librerías de usados por el olor a papel viejo y muchas veces me gustan, tienen las anotaciones de la gente o dedicatorias, este por ejemplo no. Y este es un libro que escribe Stephen King donde cuenta él cómo fue su historia de vida, pero además cómo fue su historia con relación a la literatura. Y bueno, me encantó porque me sentí identificada por la parte relacionada con la escritura. No tiene a lo mejor esa magia que tiene Cortázar, pero tiene esa cosa también de lo fantasioso y de lo original. Por ejemplo, uno Stephen King lo tiene como caratulado, como que Cementerio de animales o cosas más de terror, y sin embargo Cuenta conmigo, bueno, El cuerpo, que si bien es una historia que involucra un cadáver y demás, es una historia hermosa de aventuras, de compañerismo, bueno, con varias historias enlazadas adentro. Y bueno, me parece muy interesante. Yo creo que este libro, por ejemplo, de Bradbury, me lo compré, después me encantó. Pero me lo encontré porque me pareció hermoso, me pareció súper
súper original el título. La muerte es un asunto solitario. Creo que lo primero que leí de Bradbury no es ninguno de estos tres, sino uno que estaba en la casa de mis viejos, que se llama La Feria de las Tinieblas, que era de un pueblo que llegaba un circo, como una feria, pero después tenía todo un trasfondo oscuro porque empezaban a pasar cosas y desaparecían chicos en la feria. Y bueno, a raíz de ese libro, que no hace mucho, eso me pasó. Lo quise leer ahora de más grande, ya con toda la carga de pediatra y de madre, y me pareció terrible, no me lo aguanté. Y después me fui comprando estos, Fahrenheit, y este que son cuentos, El signo del gato son cuentos. Tengo a Elsa Bornemann acá. También la leí en mi adolescencia, el libro de los chicos enamorados, que son todos cuentos, y El Socorro, que El Socorro después creo que hay un Socorro 2, son todos cuentos de terror. Un cuento que se llama Manos, amigas que se quedan en una casa que se corta la luz y demás, y para no tener miedo se agarran de las manos, y cuando la mañana siguiente quieren recrear la escena se dan cuenta que no les llegan las manos unas con otras. Y que entonces quién les daba las manos a ellas y demás. Y es un cuento que lo he usado varias veces para algunos talleres que he hecho con respecto a los miedos y demás. Me parece un cuento... Elsa Bornemann siempre me gustó porque, bueno, además me parece admirable esa llegada que tiene al grupo de adolescentes. Otra mujer, Paul Divert. Esto era en la época en que me gustaba sufrir cuando leía Cuento para leer sin rímel. Son de las cosas que ahora, por ejemplo, no me dan ganas de leer. Cuentos muy tristes y sumamente... Sí, sobre todo con muerte, con enfermedades. Bueno, de hecho, ella había escrito un libro para la hija que no me acuerdo si estaba enferma o había fallecido. La primera vez que lo leí, se lo robé de la biblioteca a una señora que nos daba clases particulares cuando nos preparábamos para la secundaria, para entrar a la secundaria, y ahí me acuerdo que lo habíamos leído. Y después me lo compré. Muchas veces son libros que leí en otro contexto y después me los compré para tenerlos. Después de acá, local, me gusta mucho Dolina, Alejandro Dolina, me gusta mucho cómo escribe y me gusta mucho también escucharlo, obviamente, pero me gusta mucho su escritura así simple y también muy actual. Lo mismo que Fontana Rosa. Fontana Rosa también. De Dolina tengo Crónica del Ángel Gris, tengo otros también, pero este fue el primero, con los cuentos del fantasma. Son cuentos que tienen mucho que ver con su historia de su vida bonaerense y lo que tiene, que lo mismo me parece, no voy a comparar uno con otro, pero bueno, con Fontana Rosa, que son estos cuentos breves, siempre con que te dejan como alguna enseñanza o alguna cosa ahí picando. Me gustan mucho los cuentos de Fontana Rosa. Me gustan también mucho las historietas. Bueno, Inodoro Pereira, así como antes nombré Mafalda. Creo que me gustan más las historietas. De él me gustan más las historietas. Bueno, local me gusta mucho Adolfo Bioy Casares, que también es una cosa así media bastante fantasioso. Por eso digo que creo que un poco uno no sabe qué viene primero, ¿no? Si uno elige estas lecturas por el gusto ya que tiene de base y por eso escribo así, o al revés, digamos. O sea, si es que uno los elige o si es que lo que uno leyó motivó después lo que escribí. Yo de Galeano había leído así cositas sueltas que, no sé, que había leído por internet o que alguien me había mandado. Y después lo conseguí en un kiosco de revista, pero es un libro usado, con una dedicatoria de una amiga a otra que se me regaló y me pareció hermoso. En el 97 fue la dedicatoria, ¿qué habrá sido? 2003, 2004. Y bueno, me pareció como mucho más valioso. Le dice que hacía mucho que quería regalarle este libro porque es como darle un fuerte abrazo mientras lo lee y siempre. Porque como dice en el primer relato, que es hermoso ese relato, el mundo es el nombre del relato, usted es uno de esos fuegos que arden toda la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear y quien se acerca se enciende. O sea, tengo libros regalados y dedicados, pero por familiares, por amigos. Para María Laura en su Día del Niño 1990, mirá vos, con todo el cariño de mamá y papá.